Dios les bendiga. Bienvenidos al nuevo podcast de Media Plus Podcast. Mi nombre es Mayra y es un gusto tenerlos con nosotros. Gracias por seguir escuchando y gracias por seguir viéndonos por YouTube. Si estás escuchando en podcast, te invitamos esta temporada que vayas allá a YouTube y busques Media Plus Podcast para que mires las caras detrás del audio. Damos gracias a todos por estar ahí conectados con nosotros y pues tenemos hoy un nuevo tema que queremos compartir con ustedes y ojalá que sea de bendición para cada uno de ustedes y lo puedan compartir como han compartido los anteriores, y si no han escuchado los anteriores, vayan para atrás y escúchenlo porque es palabra de bendición que va a bendecir sus vidas. Entonces hoy estoy acompañada de mi hermano Ramiro. Ramiro, can you say hi? Hello, Dios les bendiga a todos. Él es mi hermano, guys, y él está hoy aquí conmigo y queremos platicar con ustedes un tema. A mí se me hizo interesante. What about you, Ramiro? También es un tema interesante que llama la atención. So, vamos a platicar un poquito a eso porque es algo también que estamos viviendo nowadays, ¿verdad? Sí, de verdad. So, vamos a empezar, Ramiro. Okay. Ok, so primero quiero empezar diciendo que Ramiro aquí en Ministerios de Benecer es nuestro líder del Ministerio de Alabanza y es el líder del Ministerio de Jóvenes. Amén. Y también está como maestro en el equipo del Ministerio de Niños. Oh Amén. my goodness, Ramiro, you do so much. How do you Amén. feel? How does it feel leading? ¿Cómo se siente dirigir a jóvenes, niños y adultos también en el equipo de alabanza? Sí, es algo no fácil, pero tampoco imposible de hacer. Pero con todo se puede con la ayuda de Dios. So, Amén. a veces sí es pesado, pero Amén. Ahorita está soltero, so a lo mejor por eso no se le hace mucho, pero tú lo disfrutas, ¿verdad? sí, amo trabajar en el ministerio. Ujú. Me apasiona hacer lo que hago en el ministerio. Siempre estás ahí, ¿verdad? Sí, casi Ramiro está acá siempre todos los días aquí. 24/7. Casi, casi. So, queremos hablar un poquito de eso, cómo Ramiro llegó a ser un líder, porque al principio cuando Ramiro recibió el llamado, él puso excusas personales, ¿verdad? Sí. Como cuáles, Ramiro. Ah, hay muchas, pero una que realmente ha habido cambio era la vergüenza. La vergüenza, no Eh, hablabas. no, sí hablaba, pero no era mudo tampoco. But you wouldn't conversate with people. No Sí, le gustaba. Ahorita como está hablando conmigo, no era así. sí, tenía un poco tímido Ajá. de acercarme y hacer una conversación real con alguien o tener una conversación De ah, pocos amigos, ¿ah? de cara a cara, sí. Ajá. Y pues sí era algo difícil Ujú. porque no me salían las palabras cuando, por ejemplo, en la escuela, Ujú. cuando teníamos que hacer un proyecto y estar enfrente de la clase, batallaba mucho porque no me salían las palabras. Sabía lo que tenía que decir, pero como tenía vergüenza, me quedaba, pues, así, así se hace, sí. Y no hablaba. Y no hablaba, pero, No explicó nada. sí, en pocas palabras, pero Ujú. ya teniendo un ministerio, Dios te da las palabras. No, Ujú. no es uno hablando, sino el Espíritu Santo. Amén. Y es un vivo testimonio de que cuando ponemos esa excusa de que qué voy a decir yo, ¿verdad? Jeremías lo Ujú. dijo Sí, también. Jeremías. ¿Qué voy a decir yo? Yo no sé qué decir, yo no sé cómo hablar, decía Jeremías, ¿verdad? Era Ese es un tartamudo. versículo, era tartamudo. Sí, igual que yo. Pues esa excusa como Jeremías, que era tartamudo, Ajá, que no ah, sabía que no hablar. sabía hablar. Pero tú pudiste ver eso en Jeremías, ¿verdad? ¿Te Sí, ayudó sí, la historia de Jeremías? sí, Jeremías es un ejemplo que yo tomé para Ujú, mi vida, porque él también puso excusas ujú, y vi cómo Dios lo usó ujú. Oh, y eso ya. que me motivó
a seguir adelante con los ministerios que tengo. Yes, Dios le dijo, tú no vas a ser tú, soy yo, Ujú, hablando a través de ti. sí, Así que cuando tú decides tomar la misión, voy a decir, porque Dios nos manda, ¿verdad? A trabajar, a cualquier cosa que Él necesite que hagamos aquí en la tierra, solamente es tomar la misión de que sí, Dios, yo lo tomo, yo no sé cómo, amén, yo no sé qué vas a hacer y no tener miedo. No tener vergüenza, y si la tienes se te quita cuando tú le amén, dices sí a amén, Dios, ¿verdad? sí, So, hoy vemos mucho en nuestra sociedad, en estos tiempos que vivimos, cómo el mundo se basa en las redes sociales por los seguidores, sí, followers. Okay, so Ramiro, tú ahorita estás como líder, y hay muchos líderes en todas partes, pero Ramiro es un líder en la iglesia. Ramiro es un líder que donde personas lo van siguiendo y lo están escuchando como los niños también cuando tú les enseñas, ellos te están mirando, ellos te sí, están poniendo atención y tú les estás enseñando. So es una responsabilidad como alguien que tiene seguidores, discípulos, ujú, am, tener un buen testimonio, sí. ¿verdad? Am, ¿Cómo ha sido eso para ti, Ramiro? Porque tienes a personas desde chiquitos como los niños, jóvenes y hasta adultos Sí. en la alabanza siguiéndote. ¿Cómo ha sido eso para ti? Pues como empecé hablando era un poco tímido y pues no hablaba, no tenía esa confianza de hablar. Pero teniendo esa responsabilidad de estar enfrente de alguien, Dios te capacita para hacerlo. Él te da Ujú. la sabiduría, el Yes, entendimiento yes. y, y nunca siendo líder también te da, ah, por medio de la palabra, también te da la sabiduría para La hacerlo. sabiduría, Sí. yes. Ajá. Ah, Antes que, cuando me dieron el tema del podcast, y decía que no, hacer seguidores y no ah, ganar seguidores. Y yo me puse a Ujú. pensar, debe de haber una diferencia entre estos dos, porque no es un tema ah, nomás, tiene que Ajá. haber una diferencia en estos dos. Y me puse a pensar, ¿qué es hacer seguidores? Y como líder, ah, tienes que hacer no solamente ganar seguidores, pero hacer seguidores, Ujú. para que esos seguidores sigan haciendo líderes, y esos líderes haciendo más líderes y más discípulos. Yes, 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 Y yes. también no nomás ganar seguidores, porque ganar seguidores, pues no hay nada en eso, nomás Ujú. sigues ganando y ganando y ganando. Sí, sí. Y eso es lo que me puso a pensar. Yo como No siendo, estás haciendo una sí, no diferencia. haces una Ujú. diferencia. Y siendo líder, tienes la responsabilidad de también tú hacer líderes y Amén. a seguir ganando no solamente seguidores, pero también haciendo que esos seguidores hagan más seguidores. Amén. Y cuando tú eres un líder, especialmente en la iglesia de Cristo, tú tienes que ser un seguidor De Cristo Cristo. primero, sí. De Cristo, ¿ok? Muchas personas se van de la iglesia porque empiezan a seguir o a mirar a las personas en vez de enfocarse en Cristo. ¿Ok? So, hay líderes en la iglesia porque Cristo ha designado líderes. ¿Ok? Hay diferentes cuerpos, hay diferentes partes del cuerpo, perdón, de la iglesia de Cristo. Y cada uno tiene diferentes funciones y Dios ha escogido a líderes específicamente para eso, para ser de ejemplo para que los demás vayan creciendo, ¿verdad? Sí. No solo que te vayan siguiendo, pero que tú les enseñes a ellos también conocer a Cristo y no seguirte a ti, seguir a Cristo, ¿verdad? Para Amén. que ellos aprendan y puedan enseñar a los demás a hacer lo mismo. ¿Ok? Amén. Entonces, hacer seguidores de Cristo y no ganar Sí. seguidores nada más por ganarlos. ¿Ok? Entonces, vemos como en la Biblia, para nosotros como líderes, nuestro ejemplo a seguir
es ¿quién, Ramiro? Es Cristo. Es Cristo, ¿ok? So, por lo menos para mí, mi deseo es, yo quiero ser un buen ejemplo. Siendo líder aquí en el ministerio también, mi deseo es ser buen ejemplo. Y sí, como dice Ramiro, es una responsabilidad grande porque están mirando todo lo que estás haciendo, Sí. están escuchando todo lo que dices, se están fijando en todo lo que haces. Y nuestro mejor ejemplo es Jesús, Sí. ¿verdad? Vimos cómo Él cuando vino al mundo, cuando empezó su ministerio, ¿qué fue lo primero que empezó a decir Jesús? Empezó a buscar discípulos. Empezó a buscar discípulos, ¿verdad? Y Sí. les decía, sígame, dejen todo lo que están haciendo y sígame, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro ejemplo a seguir. Cómo Él se comportó en el mundo primeramente, cómo Él vivió en el mundo, cuán grande fue su fe, todo lo que Él hizo, todos los seguidores que Él tenía. Jesus was probably the one person, the one man on earth still with the most Oh, yeah. followers. Desde aquellos días, desde más de 2000 años, and I'm a follower of Christ, También. ¿verdad? Pero empezamos con Jesús. Él fue ejemplo, que la gente lo seguía, pero lo seguía por algo, ¿verdad, Ramiro? Sí. What are some of the things that you could say que podemos compartir que son razones por las que la gente siguió a Jesús? Ah, yo pienso que lo siguieron no solamente por los milagros, Porque pero muchos sí. sí, Ujú, sí, muchos lo siguieron por los milagros, pero yo pienso también que lo empezaron a seguir por lo que hizo, por el amor, por el ejemplo que dio, ujú, amén, ujú. el amor que dio, ah, que era noble, y Amén. yo pienso que eso hizo a la gente que lo siguiera. Amén, amén. Y la manera que él hablaba también, hablaba con una verdad Sí, y muchos pueden pensar, pues sí, él era noble, él era amoroso, pero él también cuando tenía que decir la verdad, la decía, ¿verdad? sí, Y por eso muchos también lo odiaron. Por eso también muchos se quejaban de él y lo acusaban hasta llegar a la cárcel, ¿verdad? sí, Pero fue parte del plan, pero am, esos son, es parte de ser un líder donde personas te siguen. So, si tú eres una persona con muchos seguidores, si es en social media, también es responsabilidad, sí, ¿verdad? también, sí, Why? Because están mirando lo que estás haciendo. Si eres un influencer, lo hablamos en podcasts anteriores, ¿qué es lo que tú estás promoviendo? ¿Qué es lo que tú estás influenciando a otros? Muchos te van a odiar porque no piensas igual que ellos, sí, como lo hicieron con Jesús, y muchos te van a querer porque hablas con la verdad y otros te van a querer solo por conveniencia, maybe, también también, como lo hicieron con Jesús. Pero hablando ministerialmente, am, Jesús hizo todo eso. Él murió por nosotros, estuvo aquí todavía enseñándonos, porque Él enseñó, ¿verdad? sí, Antes de irse, Él enseñó a sus discípulos a hacer todo lo que Él hacía, todo. Y cuando Él en una de las veces que él estaba enseñando, Jesús le dice a sus discípulos ahí en Mateo 16:24, le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué clase de seguidor te va a decir eso? A mí, ¿qué clase de líder hoy en día te va a decir eso? muy pocos, Ujú, muy y pocos. sí, porque nadie va a decir, ¿cómo que tengo que dejar todo? Tomar tu cruz. ¿Para ti qué es tomar tu cruz, Ramiro? a dejar lo que a ti te gusta, dejar tus sentimientos a un lado, lo que tú Ujú, deseas y tomar la ujú. voluntad de Dios, lo que Amén. Dios desea para ti y Amén, seguirle. amén. Que tenemos nosotros como humanos tenemos deseos, Sí, tenemos planes, tenemos metas, ¿verdad? Personales y eso es tomar tu cruz, sí, ¿verdad, dejar lo Ramiro? que a ti te agrada por Ujú. hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque la voluntad de Dios es muy diferente a la de Sí, nosotros y no sí, nos va a gustar al principio, pero con el tiempo te das cuenta que es perfecto, sí, ¿verdad? sí, sí, Entonces, toma tu cruz y sígueme, decía Jesús. Am,
Y tenemos también un ejemplo muy bonito en la Biblia, como Ramiro, él pudo poner muchas excusas. Y algo bonito que yo miro es que Ramiro es una persona que él hace lo que tenga que hacer y deja lo que tenga que dejar porque el ministerio siga adelante. Eso para él siempre el ministerio y lo que es la voluntad de Dios para él siempre ha sido primero. Muchos podrían decir alguien que tartamudea, alguien que es muy vergonzoso. ¿Cómo Dios va a usar a alguien así? Pues es que Dios no se fija en nosotros, Sí. en cómo somos. Él se fija en lo que tenemos adentro. Y yo me puedo imaginar que Dios miró a Ramiro y dijo, esta persona es alguien que deja, es dedicado, Sí. determinado. Yo necesito a alguien como él y Dios hizo lo que tuvo que hacer, ¿verdad, Ramiro? Sí, sí. Para usarlo en lo que él tenía que hacer. Entonces, vemos un ejemplo en la Biblia también de Pablo. Can you tell us a little bit about Pablo? ¿Quién fue Pablo antes de convertirse? Pablo, pues fue ¿cómo se dice? Perseguía a los cristianos Ujú. Y los y los mataba. mataba, sí. Ujú. Ah, y Dios usó eso para también hacer que él haga seguidores, que haga Mm. discípulos también. Como él perseguía, ahora él seguía para que, ah, ahora él perseguía para que se convirtieran a Dios. Él Ajá. usó esa, se puede decir, no talento, pero lo que, Lo que él lo que hacía. hacía Ajá. para bien, para su propósito. Sí, so, yo también puedo decir a Pablo que Dios miró a Pablo y podía decir, este hombre es un hombre determinado, Sí, que iba detrás de los cristianos y a cualquier los mataba y los perseguía y él no le importaba, pero hasta que vino Dios, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué? Yo te necesito a sí, ti. Yo te necesito a ti. Y Pablo, si podemos ver en la Biblia, Pablo es uno de los hombres más hablados en la Biblia y en predicaciones porque fue un hombre que Dios usó grandemente, sí, grandemente. Y en Filipenses 3:17, Pablo mismo, Pablo, el que perseguía a cristianos, nos da un consejo. Dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo. First of all, tomen mi vida como modelo. ¿Por qué modelo? Porque Dios transformó su vida y él se convirtió en un seguidor de Cristo. Y él hacía lo que Cristo hacía, él hablaba como Cristo sí, hablaba. Pablo no venía y te sobaba la espalda, no, Pablo te decía como era y te decía la verdad. Y también se ganó personas que no lo querían, personas lo persiguieron para matarlo sí, también. Pero él siguió como Cristo, no se dio por vencido. Su fe era una fe tan grande, los milagros con los que él venía y hacía, siempre siguiendo el ejemplo de Cristo. Por eso es que él en Filipenses viene y nos dice, sigan mi ejemplo, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Entonces, Ramiro, en la iglesia, ¿a quién seguimos? Dice aquí Pablo, aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. a los líderes, al Lo- pastor, pero no a cualquier líder. no. ¿A quiénes? Who that you think? Dicen, aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Son líderes que puedan seguir a Adiós, Cristo. adiós. Sí, porque hay muchos líderes Sí, y hay muchas personas que van a querer ayudarte a aprender y a conocer más de Cristo, pero tenemos que también saber que no todos son realmente seguidores de Cristo. No porque estemos en la iglesia somos realmente seguidores de Cristo, sí, ¿verdad? Porque como decía Ramiro, algunos están aquí por los panes y los sí, peces, muchos están aquí porque necesitan algo de Dios, pero muchos otros también están aquí porque han decidido tomar su cruz, dejar todo lo personal y seguir a Cristo. Amén. Seguir a Cristo. Entonces, cuando veamos los defectos de otras personas,
muchas veces se desanima la gente, ¿verdad? Sí, pues también podemos ser de tropiezo O para los también demás. podemos ser de piedra de tropiezo Sí, para los demás. Y a eso nosotros mismos como seguidores de Cristo, tener eso en cuenta que tenemos la responsabilidad de ser buenos ejemplos. sí, Y seguir a Cristo como Él nos lo manda, ¿verdad? Y también no fijarnos en los demás, fijarnos en Cristo. sí. Si tú miras a alguien que está fallando, mm, ayúdalo. ¿Qué haría Cristo? Ayudarlos. Cristo, ¿verdad que no señaló a nadie? No, Cuando vemos que venían los fariseos a señalar a esta mujer prostituta, Jesucristo nos da un muy buen ejemplo, sí, ¿verdad? Que tira la piedra el que esté libre de pecado. sí, Entonces, no te fijes en los demás porque todos somos humanos. sí, Todos vamos a fallar, pero el único perfecto, el líder es Cristo. Amén. Entonces, aún los líderes fallan aquí en sí, la tierra sí, también. porque somos Sí, humanos. Por eso siempre es mejor fijar nuestra mirada en Cristo. Y si estamos enseñando a otros, enseñar a ellos también. No te fijes en mí. ujú, Yo te estoy ayudando, yo te estoy enseñando, pero aprende de Cristo, ¿verdad? Yo sí, te estoy enseñando a que aprendas de Cristo. Sigue a Cristo, ¿verdad? sí, Nuestro mejor ejemplo. Entonces, be an example like Jesus was. Sea un ejemplo como Jesús lo fue y nos enseñó, ¿verdad? A hacerlo, a seguirlo. Timoteo, Ramiro, Timoteo también fue una persona que necesitó este consejo, ¿verdad? ¿Qué sí. nos puedes decir de Timoteo? Ah, pues ahí en 1 Timoteo 4:12 también dice cómo hacer un ejemplo, Ujú, un ejemplo de conducta, de amor, fe. Y, y pues ese es un ejemplo que tenemos de seguir también. ujú. ¿Por En qué la- necesitó Timoteo este ejemplo? Do you remember? Este Timoteo era muy joven sí, y Pablo, ¿qué le dice ahí en 1 Timoteo 4:12? que, que no le... Que sea ejemplo en su juventud, Ujú. en amor, conducta, paz, en Palabra, palabra, en en fe. fe, ajá. Timoteo era un joven y sabemos que los maestros de la ley eran personas ya Más mayores, adultas, ¿verdad? sí, Y muchas veces los jóvenes por eso se intimidan también en sí, ser líderes porque soy muy joven, ¿verdad? Se sí, intimidan o las personas los intimidan a ellos porque ¿qué me va a enseñar este joven? ¿Qué me va a enseñar, verdad? Pero aquí Pablo también mismo, Pablo viene y le da este consejo a Timoteo, no, nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Le sí, dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven, no lo permitas porque cuando tú recibes llamado, Dios te ha llamado a ti con algo específico y te ha considerado a ti apto para hacerlo, ¿verdad? Te ha considerado a ti porque Él mismo te está preparando, o ya estás preparado, Él ya te ha dado las sí, herramientas, tú solamente tienes que decir sí y moverte a hacer a lo que Dios está mandando a hacer. Entonces, que nadie te subestime por ser joven. Dice amén. aquí, sé ejemplo, también le dice, ¿verdad, Sí, Timoteo? que en su juventud sea ejemplo. Por Ujú. ejemplo, no solamente aquí adentro de la iglesia, pero afuera también tenemos Sí. ese ejemplo también. Lleva a los demás que nos sigan, no a Ujú. nosotros, pero a Jesús. Yes. Y la conducta es algo grande que miran allá afuera. Amén. La La palabra, cómo palabra, tú cómo hablas, hablas, sí, cómo caminas, la forma que sí, vives, también, ¿verdad? En amor, en fe, en tu fe, ¿verdad? sí, Porque el seguir a Cristo es literalmente todo de por fe, fe, porque sí, no lo vemos, no lo sentimos físicamente, am, pero podemos ver, ¿verdad? sí, A través de milagros, a través de nuestra vida, cómo Él es real, podemos caminar en fe en todo lo que hacemos, sí. en fe y en pureza. En pureza también, Ujú. El mantenerte limpio de pecado, limpio de contaminación del mundo, ¿verdad? sí. Siendo buen ejemplo como Timoteo lo fue. ¿Por qué crees que Jesús, am,
primeramente Pablo nos dice, sé ejemplo y sígueme a mí porque soy ejemplo. So, para él el ejemplo era importante. ¿Por qué tú crees eso? Ah, yo pienso que el ejemplo era importante porque es lo que mira la persona Ujú. y, y con nuestro ejemplo de hablar podemos ganarnos a muchos con nuestra conducta. No tenemos que hablar mucho. Ujú, ya. ah, con solo nuestra conducta podemos ganarnos a las Amén. personas, hacer que tengan esa espinilla de conocer al Dios que servimos. Amén, amén. Y, y como yo, por ejemplo, como no hablaba mucho, ah, era algo que yo también miraba que también me preguntaban, tú eres diferente porque no piensas igual, no hablas igual, Ujú. no te conducta, tu conducta es diferente Sí, y les llamaba la atención porque pues era diferente a ellos, no sí, hacía lo que ellos hacían. sí, Y aún en el trabajo también ah, se mira la diferencia y sí. le llama la atención, tienen preguntas. Por ejemplo, cuando estábamos pasando por la Pandemia. pande- Pandemia. ¿cómo dice pandemia? Me preguntaban cómo tienes paz, cómo puedes vivir así tranquilo. Ujú, ese es un ejemplo de fe. Ese es un ejemplo de fe, Ujú, amén, porque la Biblia dice que, pues claro, Dios ha pagado por el pecado y la enfermedad, ujú. y, y eso nos da la paz de seguir caminando en este mundo sin temor a enfermedad. Tal Amén. vez sí nos enfermemos porque somos humanos, pero aún así cuando nos enfermamos sabemos que tenemos un doctor que, Amén. que, que nos puede sanar. Amén. Amén. Y esa es nuestra fe. Y así también, con esa fe es un ejemplo de que podemos seguir a- a- usando para ser seguidores. Amén. Como decía Ramiro, muchas veces no tienes ni qué decir Ujú. mucho con tu propio ejemplo. A mí les quiero compartir esto porque eso me pasó a mí y eso ha tocado mi corazón mucho. Yo trabajé en una oficina donde había mucha gente y yo no, yo nunca he juzgado a nadie y yo nunca les he dicho que yo no hablo, yo no digo malas palabras ni nada de eso. Yo me acuerdo, yo solo me metía a mi oficina y ponía música cristiana y cuando entraba la gente, pues ellos lo oían. Ellos se daban cuenta que yo no hablaba malas palabras porque no las decía. Sí. Y yo me acuerdo una vez, me estaba sentada ahí con mis compañeros de trabajo y alguien dijo malas palabras y una muchacha ahí lo reprendió y le dijo, no hables malas palabras en frente de Mayra así, porque ella no habla así. Y yo nunca les digo nada, pero eso me hizo sentir bien a mí, porque me tomaron en cuenta y tú te ganas el respeto de la Sí, gente sí. y ellos te empiezan a seguir por eso mismo. Am, Me acuerdo una vez también me fui de esa oficina, no fue ni una semana tal vez, o tal vez así, tal vez un poquito más de una semana que no estuve ahí, me mandaron a otra parte y después de la semana me hablaron, Mayra, te necesitamos para atrás porque hicieron un desastre. Volví para atrás y una persona que quiero mucho todavía me dijo, yo no sé qué tú tienes, pero esa semana que no estuviste aquí, todos peleándose con todos, todos hablándose uno del otro, un caos aquí en la oficina y nomás regresaste tú y todo como que Calmado. calmado. Y igual, cosas así que yo miro, que la gente me dice, eso es lo que llena mi corazón a decir, Sí, vale la pena ser seguidor de Cristo sí, y representar a Cristo. Porque cuando tú eres seguidor de alguien, ¿verdad que tú lo representas? Por ejemplo, cuando personas son seguidores de un tal presidente o cualquier persona que sea influencer, um, tú lo quieres representar a todo tú te niegas a todo lo demás, ¿verdad? sí, Si hablan mal de esa persona,
tú vas a pelear para Sí, atrás. No es se defiende. cierto, lo defiendes. So, para mí eso es seguidor de Cristo, defender mi Sí, fe, claro, no ponerme a pelear con la gente, pero con mi testimonio, dar a conocer sí, a Cristo, ¿verdad? So, tú también decías en tu trabajo cómo venían a ti, veían esa diferencia. sí, Entonces, un buen seguidor de Cristo no tiene ni que predicarle tanto a la gente. Con tu simple esencia, ujú, porque cuando tú te presentas con la gente siente presencia, como me decía esta señora, solo llegaste tú y como que todo se calmó. sí, Y eso me hizo sentir like, wow, like it's not me. Es la presencia de Dios. Yo sí, ponía mi música cristiana y es la presencia de Dios, que se movía ahí y ahí mi fe creció, porque yo decía, wow, sí es cierto. El poder representar a Cristo vale la pena, ¿verdad? sí. Am, Juan 14:12 dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Esto fue Jesús que nos decía, yo ya me voy con el Padre, pero todo el que cree en mí, dice, hará las mismas obras que yo y aún mayores. What do you think about this? Pues eso trae también que tenemos a Dios como ejemplo, pero aquí también en la tierra dice que vamos a hacer cosas aún mayores. Tal vez, tal vez Jesús no tuvo, ahora nosotros tenemos la tecnología para usarla y Dios no Ujú. tuvo esa tecnología Yeah. y es algo mayor que nosotros podemos usar para ah, hacer ejemplo allá afuera en las redes Yes. sociales. Es algo que utilizamos todos Ujú, y también podemos hacer ejemplo con lo que posteamos, ujú. ah, lo que decimos en redes sociales. Yeah. Y yo pienso que a eso se refiere a Dios, que nos vamos, la tecnología va a avanzar, los días van a avanzar y tenemos que usar lo que se nos da en esos tiempos para hacer aún cosas mayores. Amén, amén. Y sí es cierto, Jesús tuvo que caminar, ¿verdad? Para Sí, ganarse gente para Cristo y nosotros con solo subir un video puede llegar a todo el mundo, es sí, global. sí, And that's crazy, cosas más grandes y tal vez no sabemos específicamente a lo que se refería a Jesucristo, pero tener esa esperanza que todo lo que Jesús hizo yo también, dice que yo también lo voy a hacer, yo puedo orar por alguien y con mi fe. Yo sé que por la sangre de Cristo va a sanar ujú, y orar por alguien y yo sé y creer que va a ser salvo. um, you know, ganárnoslos para Cristo sí. como Jesús se ganó a la gente. Entonces, um, any last words, Ramiro, last words que quieras compartir de este tema, de cómo es mejor hacer seguidores que ganarse seguidores. Pues puedo decir que ah, igual no es fácil ser líder, pero también tienes una responsabilidad que tienes por ejemplo, en la alabanza hay los levitas, yo soy de ejemplo para ellos, si yo llego tarde, ellos pues van a decir, tú también llegas tarde, so yo también puedo llegar tarde, Ujú, y, y ser ese ejemplo para que ellos también puedan, cuando a ellos les toque ser líderes, tengan se puede decir, disciplina, ese amor ujú, al ministerio, porque realmente cuando tienes ese amor, es lo que te hace llegar a tiempo, es lo que te ujú. hace seguir aprendiendo, no conformarte con lo que sabes. Yes. Y igual con los jóvenes, igual ellos también tienen que tener un ejemplo, no solamente en la casa, pero también en la iglesia tienen Ujú, ejemplos que miran el líder, el pastor, y, y tratar de ser el mejor ejemplo. ah, Como estaba diciendo Mayra, primero ser seguidor de Dios. ujú, Y así Dios te va a dar la sabiduría, el ujú. entendimiento para poder ser ese líder y que tú sigas haciendo discípulos aquí en la tierra también. Amén. Y tus primeros discípulos, si eres papá, son tus hijos. Ujú, Si
te has ganado un amigo, tus discípulos son tus amigos. Sí. Tus discípulos son quien te mire y te siga. No te tiene que dar el nombre de líder. Sí. Eres un líder en tu casa. Sí, Si eres también. papá, si eres mamá, hermano mayor, hermano menor. Somos líderes y especialmente en el camino en Cristo. Sí. Ser seguidores de Cristo y seguidores haciendo seguidores, Seguidores. líderes haciendo líderes, ¿verdad? Porque ¿cómo se dice? Master, Un maestro. no. Muchas personas no les gusta enseñar a los demás porque tal vez no quieren que sean mejores que ellos o mayor que ellos, pero ¿quién fue Jesucristo? Y Él nos enseñó todo. Sí. Él nos mostró todo y Él nos dijo todo, hasta dónde se fue, ¿verdad? Ujú. Y muchas veces our masters, los que están a cargo, nunca nos dicen ni lo que están haciendo, ¿verdad? Porque solo somos trabajadores o lo que sea, pero Jesucristo mismo nos dijo, ya, yo no los llamo solamente mis seguidores o my servants, yo los llamo amigos y aún hermanos, ¿verdad? Él nos vino y nos enseñó todo hasta cómo llegar al reino celestial. Así que Jesucristo siempre va a ser el mejor ejemplo, no importa qué tan hermoso predique la persona, no importa qué tantos milagros haga la persona, es bueno seguir a los que te dan ese mismo ejemplo, que siguen el mismo ejemplo, pero siempre, porque acuérdate que nosotros no somos perfectos tampoco, nosotros también fallamos. Cristo siempre es el mejor ejemplo a seguir. Sí. So follow Christ. If there's anybody that you should follow in your lifetime, it's Christ. Si hay alguien que tú deberías seguir en tu vida, en el transcurso de tu vida, es Cristo. Amén. Amén. Los seguidores en social media, unos te siguen y cuando ya no te quieren, they unfollow you. Pero Cristo siempre va a estar ahí. Amén. Sí. Cristo siempre va a estar ahí para ti y aún nos invita, ¿verdad? Sí. Sígueme. I have a lot for you. Tengo mucho que darte. Sígueme. Alrighty. Well, Amen. thank you, Ramiro, for being with us today. Did you And, have fun? Yeah, fun. Ojalá que les haya sido de bendición esta palabra. Compartan esta palabra que yo sé que es de bendición para mucha gente. Y otra vez, gracias por estar aquí con nosotros, por seguir apoyándonos. And we want to give a shout out to all of Ebenezer Church, todos los miembros de Ministerios Ebenezer aquí en Los Lunes, Nuevo México, por apoyarnos. Por estar siempre ahí al pendiente, a todos, cada uno de los miembros del Ministerio Ebenezer. This is a shout out to you. Les damos un saludo desde aquí de Media Plus Podcast porque sabemos que es por su apoyo que esto sigue creciendo y sigue adelante. So, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Y es todo por hoy, but tune in next week porque va a haber algo especial next week. So we'll see you guys then. Thank you so much for watching and listening.